Hay momentos en la historia que parecen sacados de una película, que desafían toda lógica. Hoy vamos a contar una de esas historias, una que es casi increíble, la tregua de Navidad de 1914. Para entender lo extraordinario de este suceso, primero tenemos que meternos en situación. Viajemos al frente occidental en el primerísimo año de la Primera Guerra Mundial. La idea de una guerra rápida ha resultado ser un fracaso total, y ahora tenemos a miles de hombres literalmente atrapados en un laberinto de trincheras estancadas. Hay una frase que captura a la perfección lo que pasó, un breve claro en medio de una tormenta eterna. Y esta va a ser la idea que nos va a guiar, la metáfora de nuestra historia, un destello de luz totalmente inesperado en la más absoluta de las oscuridades. Bien, pues vamos a desgranar esta historia en 5 partes. Empezaremos con la cruda realidad de la guerra. Pasaremos a esa noche mágica que lo cambió todo. Veremos cómo enemigos se encontraron cara a cara, la reacción de los altos mandos y, finalmente, el legado que nos dejó. ¡Vamos allá! Primero lo primero, el contexto, porque para entender el milagro hay que comprender primero el infierno del que surgió. La vida en el frente era un auténtico tormento. Imaginemos la escena. Soldados británicos, franceses, alemanes, a veces a solo unas decenas de metros los unos de los otros, viviendo, y no es una exageración, enterrados en el barro. Las líneas del frente no se movían casi nada, y el día a día era una mezcla terrible de aburrimiento, miedo y miseria. Y entre ellos solo había un vacío letal. A ese vacío se le llamaba la Tierra de Nadie, un nombre que lo dice todo. Era un paisaje desolado, lleno de cráteres, de alambre de espino. Aventurarse ahí, bajo cualquier circunstancia, era una sentencia de muerte casi segura. Es importante que nos quedemos con esta imagen, porque este lugar infernal está a punto de transformarse por completo. Y entonces, en la Nochebuena de 1914, pasó algo que no estaba en ningún plan militar, algo que nació de la propia oscuridad y del silencio entre batallas. De repente, el sonido habitual de la guerra, los disparos, la artillería, los gritos, fue sustituido por algo completamente inimaginable. Desde las trincheras alemanas empezó a oírse Stille Nacht, Noche de Paz. Y los británicos, al otro lado, en lugar de disparar, respondieron cantando sus propios villancicos. Y esto es lo más importante de todo, la clave. No hubo ninguna orden de un general, no fue una tregua planificada desde un despacho. Todo, absolutamente todo, surgió de ellos, de los propios soldados, hombres que, por un instante, decidieron que ya no querían ser enemigos. Y ahora llegamos al corazón de esta historia, al momento en que la letal Tierra de Nadie se convirtió, como por arte de magia, en un punto de encuentro. Poco a poco, con mucha cautela al principio, los soldados salieron de sus agujeros, empezaron a interactuar, se dieron la mano, intercambiaron lo poquísimo que tenían, cigarrillos, chocolate, alguna lata de comida, se cambiaban botones de los uniformes como recuerdo. Incluso llegaron a organizar entierros conjuntos para sus caídos. Y sí, es cierto, en algunos sectores se jugaron hasta partidos de fútbol improvisados. En ese espacio, el enemigo dejó de ser un concepto abstracto, una silueta con otro uniforme. Al compartir fotos de sus familias, vieron en el otro a una persona real, un hombre, exactamente igual que ellos, que estaba agotado, sucio y que echaba de menos su casa de una forma terrible. Se reconocieron el uno en el otro. Claro, esta fraternización tan increíble no pasó desapercibida. Ahora vamos a ver cómo se tomaron esto los que dirigían la guerra desde la comodidad de sus cuarteles generales. Para los generales, para el alto mando, esto no fue un acto conmovedor de humanidad. Fue una amenaza. Algo que consideraron extremadamente peligroso para la buena marcha de la guerra. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era el peligro? El verdadero peligro no era táctico, no era que fueran a perder unos metros de terreno. El pánico real de los mandos fue darse cuenta de que los soldados, al humanizar al enemigo, podían simplemente decidir por su cuenta y riesgo dejar de luchar. Significaba una pérdida de control total. La reacción fue, como era de esperar, inmediata y contundente. Se emitieron órdenes estrictísimas prohibiendo cualquier tipo de confraternización bajo amenaza de castigos muy severos. En las Navidades siguientes se ordenaron bombardeos de artillería justo para evitar tentaciones, y se empezó a rotar a las tropas con mucha frecuencia para que nunca llegaran a cogerle cariño, por así decirlo, a los del otro lado. Pero a pesar de todos los intentos por borrarla del mapa, la historia de la tregua sobrevivió. En esta última parte vamos a ver cómo es que ha llegado hasta nuestros días. Esta historia no la vamos a encontrar en los grandes libros de historia militar de la época. De hecho, se minimizó, se intentó ocultar. ¿Y por qué? Pues porque iba en contra de toda la propaganda oficial, de esa narrativa que hablaba de una guerra noble, inevitable y total. Si sobrevivió fue gracias a las fuentes más humildes y personales, las cartas y los diarios que los soldados escribían a sus familias. Hay que ser claros, este evento no paró la guerra. Al día siguiente o a los pocos días los combates se reanudaron con la misma brutalidad de siempre.
Pero para los hombres que vivieron esa noche, algo cambió para siempre. Les dejó una marca imborrable en la memoria. Y con esto volvemos al principio, a esa metáfora tan potente. La tregua fue exactamente eso, un pequeño y breve claro de luz. La tormenta de la guerra volvió con toda su fuerza y duró 4 largos años más, pero ese destello demostró que la humanidad podía abrirse paso, aunque solo fuera por un instante. Así que la tregua de Navidad nos deja con esta pregunta, una pregunta que resuena a través del tiempo. Quizás no nos da una respuesta fácil, pero sí un recordatorio muy poderoso. Incluso en la más profunda de las oscuridades, la capacidad para la compasión y la paz sigue existiendo dentro de las personas.